En esta noche quiero compartirles acerca del reino de Dios y te pregunto antes de comenzar a compartir, ¿qué es para vos el reino de Dios? Si tenés alguna idea por ahí, ¿qué es para vos el reino de Dios? A ver, compartirla, porque capaz de decir, ay, pues yo no quiero gritar acá. Bueno, decirle que está yo, ¿qué es para vos el reino de Dios? ¿No? ¿Qué es para vos el reino de Dios? La presencia de Dios manifestada, muy bien. ¿Hay alguien más que quiera compartirnos qué es el reino de Dios? Un conjunto de leyes y principios que rigen lo sobrenatural, muy bien. ¿Hay alguien más que quiera decirnos qué es el reino? Implica su gobierno. ¿Qué más? Jesús. El reino de Dios es Jesús, muy bien. ¿Hay alguien más que quiera decirnos algo? ¿Qué idea tiene de qué es el reino de Dios? ¿O no tiene ninguna idea? ¿O esto es nuevo para mí? ¿No? Bueno, vamos a entrar a este tema. Y cuando hablamos del reino de Dios, uno ve en la Biblia diferentes conceptos que se van manifestando a lo largo y a lo ancho de la Biblia. Pero hablar del reino de Dios es como lo que le pasó a 6 ciegos y un elefante. 6 ciegos un día dijeron que querían conocer a un elefante, cómo era un elefante, y entonces se fueron a un zoológico y pidieron poder entrar al zoológico y pidieron poder tocar al elefante. Entonces, uno de los ciegos toca la pata del elefante y dice que el elefante es como un poste, ¿no? Como un pilar. Otro le toca la cola al elefante y dice que pareciera ser que el elefante es como una cuerda, ¿no? Como una soga. El otro toca la trompa del elefante y piensa que es una serpiente el elefante. Y hay otro de los ciegos que toca el costado y lo compara con una pared así media. ¿Vieron el salpicado que le hacen? ¿Cómo? Exacto, eso. Eso, bueno. Toca la panza del costado del elefante y piensa que es una pared así salpicada, digamos, así como porosa. Y el otro de los ciegos, toca la oreja y dice, el elefante es como un abanico, ¿no? Haciendo referencia al movimiento de las orejas. Y otro toca el colmillo del elefante y dice, el elefante es como una lanza. La pregunta que viene a continuación es, ¿quién de todos los ciegos está más cercano a tener una definición más acertada de lo que es el elefante? ¿Usted qué piensa? ¿El elefante es como una pared? ¿El elefante como una serpiente? ¿El elefante como una soga? ¿El elefante es como un poste? ¿El elefante es como un abanico? ¿El elefante es como una lanza? Ninguno tiene un concepto total de lo que es el elefante, pero todos tienen conceptos que ayudan a definir parcialmente lo que es un elefante, porque todo tenía cierta razonabilidad, todo tenía cierto concepto de verdad, pero todo era parcial. Y muchas veces, cuando hablamos del reino de Dios, como cristianos, podemos deslizarnos en esta problemática, en tener conceptos parciales del reino de Dios, exacerbarlos, levantarlos a un nivel que decir esto es un elefante y no conocer o no dar importancia
a lo que otros ciegos también están hablando. Por eso, para poder conocer el concepto del reino de Dios, vamos a ir a las Escrituras, ¿no? Vamos a ir profundizando acerca de lo que Jesús nos va enseñando. Y para eso vamos a ir al libro de Mateo. Así que yo te animo a que abras Mateo y vamos a ver, por ejemplo, Mateo 6:33. Un texto súper conocido. Mateo 6:33, en donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ustedes saben que mucha gente, cuando se le habla del reino de Dios, te hablan de algo pasado, te hablan como un imperio, que Jesús lo vino a establecer y como algo que pasó. Hay otros que piensan que el reino de Dios es algo futuro y es algo que pasa en el cielo y es algo que va a ocurrir cuando Cristo regrese. Y hay otros que tienen una idea como, y dicen una idea más amplia y dicen, el reino de Dios tiene que ver con todo lugar en donde Dios gobierna. Y uno empieza, y así hay más conceptos todavía que las personas van adquiriendo del reino de Dios, que los hermanos en Cristo van adquiriendo el reino de Dios leyendo la Biblia, y todos los conceptos son verdaderos. No hay uno que sea falso. Y eso ¿saben por qué? Porque la Biblia habla de gobierno desde su primera hoja hasta su última hoja. Porque cuando Dios crea a Adán y Eva, lo primero que le dijo a Adán y a Eva es, una vez que los creó, varón y hembra los creó, y les habló y les dijo, ¿qué le dijo que hagan? Que señoren y sojuzguen y que se multipliquen. Exactamente. Entonces, Dios le entregó capacidad de gobierno al ser humano desde el día 1 que creó. Pero Dios no se desvinculó de su gobierno, porque Dios creó todo el universo antes de crear al ser humano. Dios había creado cielo, tierra, agua, peces del mar, animales, plantas, todo había creado, la luz, el sol, todo había creado Dios. Y Dios a todo le puso un orden, porque Dios ordenadamente gobierna. Y eso es lo maravilloso de Dios. Ahora, Dios arranca gobernando, mostrando su gobierno, creando todo de la nada, y termina el Apocalipsis con él reinando junto con todos los que aceptaron el gobierno de Jesucristo, reinando con él. Por eso, cuando arranca Apocalipsis capítulo 1, dice que a él le plació justamente elegir a su pueblo, un grupo, una generación de reyes y sacerdotes. Es lo que somos para Dios, somos reyes y sacerdotes para Dios. Por eso la Biblia habla de reino de Dios desde el principio hasta el final. En ese concepto que estamos introduciéndonos, hay mucha gente que piensa que el reino de Dios es la iglesia. Hay otros que piensan que el reino de Dios tiene que ver cuando uno obedece a Dios y a su palabra. Y no está mal, porque la iglesia es una esfera del gobierno de Dios. Pero Dios gobierna más que la iglesia. Dios gobierna sobre todas las naciones de la tierra. Dios gobierna sobre todo el universo. Dios gobierna desde antes que existiéramos y después. Dios siempre va a gobernar. Por eso el diablo lo que hace es, por la potestad, el derecho que le dio el hombre a través del pecado, es gobernar de este siglo. Por eso la Biblia dice, es el Dios de este siglo. Pero el que reina y gobierna eternamente es Dios. Amén. Por eso vamos a ver qué es el reino de Dios según el Evangelio de Mateo. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios es justamente el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló
diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. ¿Qué significa potestad? Significa soberanía, significa derecho de decidir sobre una región, un territorio. Y en ese sentido Jesús dijo, todo derecho me fue dado en el cielo y en la tierra. O sea, Él tiene todo el gobierno completo sobre todas las cosas. Segundo, el reino de Dios es una realidad que ha llegado con la persona de Jesús. Vamos a Mateo 4:17. Mateo 4:17. Miren, le estamos dando un baile a la Biblia. Estamos yendo de acá para allá. Mateo 4:17 dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo había anunciado de que el reino se había acercado. Y se acercó, como alguien dijo Jesús, se acercó en la persona de Jesús. Amén. Tercero, el reino de Dios es un tesoro incomparable. Vamos a Mateo 13, 44 y 46, al 46. Mateo 13, del 44 al 46. Dice la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Qué tremenda parábola, qué tremenda enseñanza nos da Jesús a través del reino de Dios, diciéndonos que el reino de Dios es como un tesoro escondido. Que aquella persona que descubrió que ese tesoro estaba allí, de repente vendió todo lo que tenía, dejó todo lo que tenía para ir y comprar y tomar ese tesoro que estaba allí en ese campo. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un gobierno que es más valioso que cualquier cosa en esta tierra. Por eso cuando abrazamos el gobierno de Dios y nos damos cuenta del valor que tiene ese gobierno, tenemos en poco muchas cosas que antes eran importantes para nosotros. ¿Cuántas cosas eran importantes para mí, decía el apóstol Pablo? Las he estimado como basura para tomar, para asirme, para abrazar a Jesucristo. Cuando conocemos a Cristo, nuestros ojos se abren. Empezamos a conocer una realidad que estaba, que se movía, que sabíamos que existía, pero que se nos era velada, se nos era desconocida. Pero cuando conocimos a Cristo, se nos abrió el entendimiento. El reino de Dios, dice Mateo 23, 23, es justicia, misericordia y fidelidad. Cuando nosotros entendemos lo que es el concepto del reino de Dios, el reino de Dios pasa a ser fundamento de nuestras vidas si así lo decidimos. Cuando hablamos del reino de Dios, le decía hoy de que mucha gente piensa que es algo pasado o que es algo futuro. Y si bien es cierto, porque Dios gobierna desde antes de la fundación del mundo y Él seguirá gobernando en el futuro, por eso el futuro tuyo, el futuro mío, no debe asustarnos, porque en el futuro va a estar Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que no temas en el futuro, porque en el futuro va a estar Él. Lo que debemos ocuparnos
Es lo que decía Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios. Y acá hago un énfasis profundo. El reino de Dios hoy tiene que ser manifestado en nuestras vidas. Y para eso debemos conocer la verdad presente de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando Cristo gobierna en nuestras vidas, nosotros no solamente podemos resolver nuestro pasado, no solamente podemos resolver nuestra historia personal, porque su verdad arranca toda mentira, todo engaño, todo dolor, toda herida. Dios nos ayuda a justamente a romper toda cadena que nos estuvo atando del pasado, sino que también la verdad presente me anuncia y me da la esperanza del futuro, de que Cristo vuelve, de que yo estoy seguro con Cristo, de que mi futuro, si yo estoy en el fundamento del reino de Dios, no solamente estoy tranquilo por lo que va a pasar, sino que sé también que todo lo que voy a sembrar en Cristo voy a cosechar con creces. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, si el hombre está sembrando el caminar bajo el gobierno de Dios en su vida, no le va a ir mal nunca. No he visto justo alguien que camina en el gobierno de Dios. Alguien, no es alguien perfecto, pero es alguien que camina en el gobierno de Dios. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Por eso es sumamente importante de que el reino de Dios sea fundamento de nuestra vida. Como justamente Mateo lo escribe ahí en el Sermón de Monte cuando Jesús está hablando en Mateo capítulo 7, versículo 24. Seguramente lo vamos a leer y usted se recordará. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cuando el reino de Dios es el fundamento de nuestras vidas, ¿saben qué? Van a venir las tormentas, van a venir los problemas, van a venir las dificultades, van a venir las suegras que no conocen al Señor, va a venir las complicaciones, ¿sí? Pero usted va a permanecer firme. Usted no va a caer. Decirle que está al lado tuyo, no te vas a caer si estás sobre la roca. Amén. Sí, no te vas a caer. Así que no tengas miedo. No tengas miedo. Tranquilo. Deja que el reino de Dios gobierne sobre tu vida. Que el reino de Dios sea fundamento, porque el reino de Dios es una roca inamovible. El gobierno de Dios. Fíjense que Jesús se dejó gobernar por el Padre hasta el último día. Y ante los ojos de los hombres parecía una pérdida, pero Él al tercer día resucitó y fue levantado y puesto a lo sumo. Y Dios le dio autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Siempre que te dejes gobernar por Dios, Dios siempre te va a poner como más que vencedor. Dios siempre te va a entregar la victoria. Dios siempre te va a llevar a resucitar. Si vos decidiste morir con Él en la cruz, siempre vas a ser resucitado con Él y siempre te va a ir bien. Por eso decía el profeta, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
pensamientos de esperanza, pensamientos de bien. Son los pensamientos que Dios tiene sobre tu vida. Ahora, con tu mente, ¿tenés los mismos pensamientos de Dios? ¿O muchas veces estás pensando otras cosas? El reino de Dios, el gobierno de Dios, cuando es fundamento de mi vida, me lleva a mí a buscar un cambio en mi manera de pensar. Porque yo te puedo decir, hermano, lo que dice la Escritura, pero si vos crees algo diferente a lo que la palabra de Dios te dice, tu boca va a declarar lo que está en tu corazón. Porque de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Y lo que declara tu boca va a darte de comer. Porque la gente se alimenta de lo que declara con su boca. Y hay muchas veces que hay gente que está deprimida, desanimada, por lo que se deja alimentar de su boca. Porque lo que emiten tus palabras es alimento para vos y para la gente que está a tu alrededor. Y este es el tiempo en donde aceptar el gobierno y el reino de Dios en nuestras vidas como fundamento implica empezar a cambiar la manera de pensar y empezar a adoptar la mente de Cristo. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo y Cristo vino a vivir en nosotros, Él vino a darnos la mente de Cristo. El apóstol Pablo decía, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Por eso tenemos que buscar este fundamento. ¿Qué significa buscar el reino de Dios como roca, como fundamento de nuestras vidas? Primero, priorizar la voluntad de Dios sobre nuestras propias agendas. Priorizar la voluntad de Dios por sobre nuestras agendas. Muchas veces nosotros no tenemos agenda y andamos corriendo de acá para allá para tratar de cubrir las urgencias. Pero la agenda me va a ayudar a mí a establecer mis actividades de acuerdo a la importancia, para no desviarme. Porque si vamos detrás corriendo de lo urgente, muchas veces nos olvidamos de lo importante. Entre esos, muchas veces nos levantamos corriendo detrás de que tengo que ir a, no sé, llevar a mi hijo al colegio, que tengo que ir a trabajar, que tengo que ir acá, que tengo que ir allá. Y es todo eso necesario y urgente. Pero ¿y lo importante? ¿Y buscar a Dios? ¿Y tener tiempo de diálogo con mi familia? ¿Y compartirle el evangelio a alguien? Son cosas que nosotros muchas veces no agendamos porque no la ponemos como importancia. Hace unos 6, 7 años atrás, yo tenía mi agenda abierta en la oficina y había puesto justamente en esa semana todas las actividades que tenían que hacer laboralmente y las que tenía que hacer, que tenía, los trámites que tenía que hacer. Y en un momento entra mi esposa y mira mi agenda y me dice, che, ¿y qué tiempo vamos a estar juntos? Porque tu agenda está recontra cargada, me dice. Y ahí yo como que tragué la saliva, ¿no? Y ahí me di cuenta que anoté un montón de actividades que son urgentes, que son necesarias, pero que muchas veces no entendemos que Dios hay que buscar primero. Y en segundo lugar, nuestra familia. Y en tercer lugar, nuestro trabajo, los ministerios. Y muchas veces invertimos y no nos damos cuenta. ¿Qué te parece si lo ponemos a Dios primero y que lo demás haga fila? Decirle, mañana mi agenda se invierte. Decirle que está, mañana mi agenda se invierte. Primero va a estar Dios y lo demás que haga espera. Amén. ¿Sí? Ojo, no quiero que ningún jefe de nadie acá me llame pastor, no vino a trabajar porque dice que usted le dijo que hay que poner primero a Dios y está todo el día orando.
No justifique la vagancia, hermano. No justifique la holgazanería. ¿Sí? Estamos diciendo que busque a Dios en primer lugar. Amén. Segundo, vivir bajo sus valores, la justicia, la paz, el amor, la verdad, es vivir bajo el gobierno del Señor. Tercero, confiar en su provisión. Ahí en Mateo capítulo 6, 33, Jesús les habla específicamente diciéndole a sus discípulos: ustedes no se preocupen como aquellos que no conocen a Dios, como los gentiles, que se preocupan qué van a comer, qué se van a vestir. Miren cómo Dios le provee a los pájaros, le provee a los lirios del campo, cómo se visten. Ustedes no deben preocuparse, no deben afanarse, deben confiar en que Dios les va a proveer. Si ustedes le creen a Dios, si ustedes son fieles y responsables en conducirse, les va a ir bien y Dios les va a proveer. Amén. Así que si vas a salir a buscar trabajo, salí con fe si hoy no estás teniendo trabajo. Y cuando lo tengas, cuídalo al trabajo. Sé el mejor empleado, sé ejemplo, sé el primero en llegar, el último en irte, el más productivo. ¿Saben qué? De tal manera que tu empleador no quiera soltarte. De tal manera que cuando vos le digas: mira, jefe, me ofrecieron un trabajo allá que me pagan el doble, tu jefe te diga: mira, yo te voy a pagar el triple. Trabajá de tal manera. No trabajes de manera tal que el empleador diga: ojalá que este renuncie, porque no lo banco. Siempre tiene siempre me pide adelanto, nunca llega a horario, siempre me pide para salir antes del horario, siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que confiar en la provisión de Dios y nosotros hacer nuestra parte. Hacer nuestra parte, porque a veces hacemos todo lo posible para que Dios no nos bendiga. Y como Dios hace salir su sol sobre justo y sobre injusto, Dios en su misericordia, ¿viste? Él extiende su mano en misericordia, pero hagamos lo posible de creer y obedecer los principios del reino de Dios, porque siempre que estemos parados en esa roca, nos va a ir bien. Amén. Y si por alguna razón estás pasando alguna prueba, alguna situación de lucha, alguna situación de dificultad, esa situación es momentánea. No va a ser para siempre. Mantenete fiel a Él y escuchar la voz de su Espíritu Santo, porque Él te va a sacar de esa situación, porque Él nunca te da una prueba más grande que la que vos puedas soportar, sino que juntamente con la prueba, Dios también te da la salida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Y cuántos le dan un aplauso a Él? ¿Qué implica dejarme gobernar por Dios? ¿Qué implica qué implica de manera práctica justamente que Dios me gobierne? Implica que a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, yo me pregunto: ¿esta decisión que voy a tomar refleja que Dios me gobierna? ¿Esta decisión que voy a tomar le agrada a Dios? Esa es una buena pregunta para evaluar si mis decisiones están basadas en la roca. Segundo, de manera práctica manifestamos el reino de Dios en nuestras relaciones. Por ejemplo, cuando hacemos uso del perdón. Una palabra tan conocida, 6 letras, tan regastada. Pero cuán sano mantiene en nuestro corazón esta palabrita. Practicar el perdón, la reconciliación y el servicio. Cuando estamos parados en la roca, perdonar, reconciliarse y servir son manifestaciones de que Cristo gobierna nuestras vidas. De manera práctica, cuando caminamos sobre la roca que es Cristo y misionamos, lo que hacemos es anunciar el mensaje del Señor para establecer el reino de Dios en un lugar en donde, si bien Él gobierna de manera amplia, Él no está establecido de manera práctica.
Y no me diga usted que usted no sabe, pero seguramente usted conoce más de una casa, más de una familia que creen en Dios, pero todavía de manera práctica falta una vuelta de rosca con respecto al gobierno de Dios. Falta una vuelta de rosca a veces en cómo nos tratamos en nuestra familia. A veces falta una vuelta de rosca acerca de cuánto paciencia tengo, de cómo yo me comporto como hijo con mis papás. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, obedezca a tus padres. Pero también como padres tenemos que aprender también a no exasperar a nuestros hijos. ¿Cuántas cosas a veces tenemos que aprender, no? Que tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios para que nuestros hogares sea un pedacito de cielo en la tierra. Y obviamente hay casos y cosas. Hay momentos en donde se vuelve complicado y difícil algunas situaciones, pero no hay situación de la cual Dios no te saque en victoria. Por eso clamar e interceder, Señor, restaura mi familia, Señor, restaura mi matrimonio, Señor, restaura mi vida, Señor, transforma y ponlos en el cimiento. Permíteme edificar mi casa sobre el fundamento, sobre el cimiento, porque sería, ¿no?, poco sabio de nuestra parte poner una pared fuera del cimiento. O poner todo malos ladrillos y vos ves la pared que está así de costado. ¿A quién le gustaría que le pagó al albañil, le pagó al arquitecto, o le pagó al maestro mayor de obra y va y mira la casa y está así, tipo la Torre de Pisa nomás, te digo? ¿Conocen la Torre de Pisa? Yo no la conozco por foto nomás, pero ¿conocen que está así inclinada, ¿no? La Torre de Pisa. No es de Pisa de comer, ¿no? Tiene otra. Imagínate, en ese momento seguramente vos le vas a querer bendecir, amar, hablarle, ¿sí?, agradecerle a ese albañil. ¿Por qué? Porque tiene que romper todo y volver a hacer de vuelta. Y en nuestras vidas, cuando nosotros construimos nuestra familia, nuestros hogares fuera del fundamento, se construye como la Torre de Pisa en nuestra casa. Y nuestra casa se vuelve una casa torcida. Nuestros matrimonios se vuelven torcidos. Nuestras vidas se vuelven torcidas. Por eso, hoy más que nunca, es tiempo de repensar sobre qué fundamento estás construyendo tu vida. Sobre qué fundamento como líder, como jefe de tu hogar, como jefa de tu hogar, si sos la madre, si sos el padre, sobre qué fundamento se está construyendo. El reino de Dios es es el gobierno de Dios de manera expresada en nuestros corazones. Y para terminar, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 2. El mensaje que Dios le da a una iglesia, que es justamente la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, versículo 2 del capítulo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Impactante este pasaje, porque cuando le dice el ángel a la iglesia que habían abandonado su primer amor, les dice en el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y cuando uno va a leer la carta a los Efesios, uno encuentra que la iglesia de los Efesios tenía esta revelación de parte del Señor a través del apóstol Pablo, y es que la iglesia en Efesios capítulo 2, versículo 6, estaba sentada con Cristo en lugares celestiales. Estaba sentada con Cristo en lugares celestiales. Por eso el ángel, cuando le habla a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, le está diciendo, recuerda de dónde has caído, no a dónde has caído. ¿Y por qué les hablo del lugar de donde han caído? Porque estar sentados con Cristo en lugares celestiales significa estar gobernando con Cristo. Cuando yo decido dejarme gobernar por Dios y comienzo a pararme sobre el fundamento del reino de Dios, lo que comienza a suceder es que yo empiezo a gobernar, sinónimo administrar, sinónimo a desarrollarme en el ámbito en donde Dios me dio, conforme al gobierno del Señor. Perder el primer amor es dejar de gobernar, dejar de administrar, dejar de desarrollarme conforme al diseño de Dios. Por eso el llamado de Dios hoy es no solamente preguntarte dónde estás parado, sino cómo estás experimentando el primer amor de Dios en tu vida. Dios te está llamando. No sé si te diste cuenta. Es tiempo de que el gobierno de Dios se exprese en vidas que gobiernan con Cristo, que gobiernan la casa con Cristo, que gobiernan en el ámbito laboral con Cristo, que gobiernan en los estudios con Cristo, que gobiernan en su manera de administrar su economía con Cristo. Que Él sea el primero en todo momento. Hermano, ponete de pie en esta noche. Si Dios ha penetrado con su palabra en alguna fibra de tu corazón, yo te animo a que en esta noche puedas tomar tu decisión y le puedas dar a Dios el primer lugar en tu vida. Y si tal vez se enfrió ese primer amor, se apagó ese primer amor y se dieron ciertas licencias, este es el momento de volver a Él más que nunca. Más que nunca. El reino de Dios tiene que ser el fundamento de nuestras vidas. Amén. El Evangelio no vino a crear religiones. El Cristo no vino a hacer una nueva religión. Cristo no vino a hacer una nueva institución. Cristo vino a transformar las vidas de las personas, a rescatarlas del pecado, a rescatarlas de la destrucción, a decirles a cada uno cuánto las ama, a decirles cuánto las acepta en Cristo Jesús y a decirles, mira, hay una vida diferente, hay una nueva vida, hay una mejor vida, es la vida de Cristo, es la vida en abundancia que Él planificó para vos, es la vida en abundancia que Él planificó para sus hijos. Así que, ahí donde estás, no te dejes ya más impulsar por otra cosa.
Decirle que sí a Cristo y dejar que Él desde adentro gobierne tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias. Honramos tu nombre y te damos la gloria y la honra y la alabanza a ti. Declaramos la victoria de Jesucristo. Y declaramos, Señor, que en esta noche tú eres quien estás tocando el corazón de cada uno. Tú eres quien estás trayendo luz y entendimiento para que familias sean sanadas y restauradas. Personas, hermanos, sean sanados y restaurados. Y en esta noche sean tocados por el Espíritu Santo. Porque cuando tú comienzas a ser el centro, todo comienza a ordenarse, todo comienza a funcionar, todo comienza a fluir, todo comienza a glorificar al Señor, todo comienza a ser restaurado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ora conmigo, amada iglesia. Señor Jesús, en esta noche tomo el compromiso de parar mi vida sobre la roca. Oiré tu voz y caminaré en tu voluntad, declarando que tú eres mi Rey y mi Señor. Señor Jesús, dame la luz, la sabiduría para alimentarme y aprender a gobernar como la iglesia de Éfeso. En el nombre de Jesús, que el reino de Dios sea establecido en cada área de mi vida, en cada área de mi familia, en cada área de mi trabajo, en el lugar en donde vaya, que el reino de los cielos sea establecido y sea expandido para que la gloria del Señor sea manifestada en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, volvemos a ti por completo, Dios, por completo. Y cuando tú, Señor, haces la obra en nosotros, producto de que nos hemos arrepentido, de que estamos decidiendo que tú nos gobiernes en todas las áreas, tú empiezas a manifestarte y a romper cadenas. Tú comienzas a quebrantar toda obra de las tinieblas. Tú comienzas a quebrantar toda mentira, todo engaño, todo lo que el diablo nos mintió, nos robó. Comienzan a caer en el nombre de Jesús. Comienza a caer en el nombre de Jesús. Y en esta noche, Padre, yo te doy gracias por lo que estás haciendo. Por lo que estás haciendo. Por lo que estás haciendo. Porque hubo gente que luchó en su interior con el abandono, con la orfandad. Luchó con la orfandad. Luchó con el no sentirse, no creerse amado. Pero en esta noche el Espíritu Santo te está diciendo, yo te amo con amor eterno. Yo te amo con amor eterno. Eres mi hijo, eres mi hija. Yo te amo con amor eterno. No estás en este lugar por casualidad. Dios te trajo a este lugar. Y Dios te trajo porque tiene planes y diseños con tu vida. Y Dios va a lograrlo. Dios va a encaminarte. Hay alguien en esta noche que puede decir, me sentía vacío y perdido, pero hoy entiendo que Dios tiene un plan conmigo. Hoy entiendo que Dios tiene un plan conmigo. Hoy Dios tiene un plan conmigo. Dios te eligió y Dios te abrazó para que seas manifestante de su gracia
y de su gloria. Y Cristo sea visible a otros a través de tu vida. Dios te dio dones, Dios te dio talentos, Dios te dio capacidades para manifestar desde la gracia que portás la gloria del Señor, para que manifiestes el carácter de Cristo. Amén. Sí, Señor. Así lo creemos, Dios. Así lo creemos. Así lo creemos. Así lo creemos, Señor. Amén. 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 ¿Qué te parece si le abrazás a la persona que tenés al lado? Abrazala. Abrazala un ratito. Porque sé que este mensaje no fue solo para vos. Y sé que a la persona que tenés al lado también hay cuestiones que se tienen que romper. Pero siempre que Dios transforma vidas, lo hace por amor. Lo hace por amor. Y Él quebranta toda mentira justamente por medio del amor. ¿Saben qué? El reino de Dios no es un reino autoritario. Tampoco es un reino democrático. La teocracia de Dios es un reino en donde Él invita, donde Dios invita a ser reconocido. Pero ¿saben qué? Los demonios creen y le reconocen a Dios como Dios. Así que no alcanza con reconocerlo a Dios. Dios también quiere ser obedecido. En el reino de Dios, Dios también quiere ser obedecido. Pero ¿saben qué? No alcanza la obediencia. Porque ¿saben qué? Los ángeles también le obedecen a Dios. Dios quiere en su reino ser conocido y quiere tener una filiación con vos. Quiere que seas su hijo. Por eso el reino de Dios es un reino en donde hay un padre y hay hijos del rey. El reino de Dios se manifiesta y se construye por medio de una relación de padre e hijos que aprenden a ser gobernados por Dios. Amén. Amén. Así que no alcanza con creer y reconocer, no alcanza con obedecer, hay que tener intimidad con Dios. Amén. Amén. Así que si esta palabra te fue útil, yo te animo a que la medites en la semana y que puedas también compartirles a otro lo importante de ver el reino de Dios como fundamento de nuestras vidas. Amén. Y si hay alguien que tiene alguna necesidad y que quiere que estemos orando, yo te animo a que puedan pasar aquí adelante y vamos a estar orando por sus vidas. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una hermosa semana, que Dios se glorifique.